Hola muchachos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. El día de hoy, en este pequeño videito, estaremos hablando sobre el multitester y cómo nos puede servir para salir del paso y para poder medir ciertos parámetros dentro de nuestra motocicleta. Ok chiquillos, el multitester, como nosotros lo vemos acá, tiene múltiples funciones, ¿no es cierto? Puede testear múltiples parámetros, por algo recibe el nombre de multitester. Tenemos aquí dentro de este sistema, ¿no es cierto?, varias escalas, tanto de corriente alterna como corriente continua. Entonces nosotros tenemos que identificar primero qué cosas vamos a medir para poder utilizarlo bien, ¿ya? Se utiliza con los conectores que tiene acá, que son una especie de pinzas, de pinchos, para poder ir pinchando cable y tocando y midiendo parámetros. Para poder conectar estos elementos hay que saber qué cosas estamos midiendo también. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, presenta acá un conector común, que es la tierra, obviamente. Ya presenta conectores para medir amperaje y presenta conectores para medir la cantidad de escalas que tenemos, ya voltaje, continuidades y cosas así, ¿ya? Es importante conectarlo debidamente, porque si uno lo pone acá en la parte del amperaje, al intentar medir voltaje puede hacer un cortocircuito, ¿ya? Y se puede quemar este aparatito y son súper caros algunos. Este no es tan caro, pero igual es buen aparato, buen multitester, así que igual lo cuido harto, ¿ya? Nosotros para poder trabajar en la motocicleta, si queremos medir continuidades, si queremos medir resistencia, si queremos medir voltajes, amperajes, nos vamos a ir a corriente continua, ¿ya? La corriente continua corresponde a aquella escala que aparece acá. Por ejemplo, voltaje continuo aparece ahí con una rayita, se fijan ustedes, continuo, pero a cambio del voltaje alterno aparece con una oscilación de onda, se fijan ustedes, ya. Entonces eso me quiere decir que, por ejemplo, el voltaje continuo o la corriente continua tiene polaridad, positivo, negativo. Por eso tenemos acá un cable rojo y un cable negro. En cambio la corriente alterna carece de polaridad y va saltando como una oscilación de onda, positivo, negativo, entonces nunca va a tener una polaridad definida. Le voy a conectar el tester, chiquillos, para poder medir voltaje, amperaje a la motocicleta, ver cuánto carga, cuáles son los parámetros, los valores reales de carga, cuáles son los valores de consumo, cuál es un valor de una batería cargada, ¿ya? Y vamos a ver acá, tenemos el común, el negro, yo lo conecto acá donde dice común, obviamente, y conecto acá el rojo en la parte donde puedo medir voltaje, resistencia, continuidad y todas esas cosas, ¿ya? Ahí está. Ahora, si yo quiero medir amperaje dentro de la motocicleta, si hay por ejemplo algún consumo parásito que me está descargando la batería en la noche, yo puedo medirla en amperaje, ¿ya? Y vamos a aprender ahora en un ratito más. Tengo acá que este punto me sirve a mí para medir hasta máximo 2 amperes, ¿ya? Y el siguiente conector me permite a mí medir máximo 10, ¿ya? Entonces si yo quiero medir 8, lo conecto en el de 10, ¿no es cierto? Y si yo quiero medir 0, y algo, lo conecto en el de 2, obviamente, ¿ya? Así que yo no lo voy a conectar ahí porque todavía no voy a medir eso. Así que vamos a ir a ver qué onda la batería de la moto. Voy a desarmar un poco la cosa y continuamos. Así que no se pierdan, chiquillos. Vamos y volvemos. Tenemos acá la batería, así que voy a medir el valor que tiene que dar la batería de referencia. Son 12,8, ya con 12,8 volts una batería está totalmente cargada, así que vamos a medir. Ya, para lograr medir, chiquillos, voy a colocar el tester en corriente continua y lo voy a poner en escala de 20, ya de 20 volts, y voy a tocar el otro extremo de la batería con mi pinza positiva, ¿cierto? El rojo al extremo positivo. Y fíjense ustedes, 12.78, casi 12.8. O sea, esta batería está totalmente cargada. Ahora, yo
le voy a dar contacto y el voltaje debería descender, ¿ya? Abro el switch. Fíjense ustedes, la bomba comienza a trabajar y comienza a descender inmediatamente el voltaje por un consumo que está realizando, en este caso la bomba, ya en este caso el computador igual está generando consumo porque está alimentando todos los sensores, así que el voltaje descendió. Al momento de yo dar arranque a la motocicleta, que ahí está su motorcito de partida, ya va a descender aún más, y una vez que descienda se tiene que estabilizar cuando la motocicleta esté funcionando. Y si no se estabiliza y el voltaje comienza a descender, hay un problema, así que le voy a dar arranque. Fíjense bien. Se fijan ustedes que bajó a 11 y ahora empieza a estabilizar, empieza a aumentar el voltaje. 14, 14.1. Ya, perfecto. La motocicleta, si ustedes se fijan, no está cargando 14.5 porque tiene un consumo, y ese consumo es el motor que está realizando consumo, pero a su vez también tiene un consumo un poco más mayor, que es la ampolleta de baja. Ya, ella es una ampolleta halógena, por lo tanto es una resistencia térmica que consume mucha electricidad, por lo tanto se está estabilizando de a poco y comienza a elevar su voltaje, ¿ya? Su tensión. Ahora, chiquillos, la batería está cargando. Si ustedes se fijan, el voltaje subió considerablemente de 12 a 14. Eso significa que el magneto, con su cuerpo de bobinas que están a este otro lado, bajo esta tapa está la bobina con su magneto respectivamente. La bobina genera una corriente alterna, y esa corriente alterna, como ustedes saben, carece de polaridad, por lo tanto tiene que ser rectificada. Y esta corriente alterna se rectifica con un regulador rectificador. Y no sé si lo alcanzan a ver. A ver, lo voy a detener un poco la moto. Fíjense ustedes, el voltaje empieza a estabilizarse. 13.6, empieza a bajar un poco. 12.8, una batería totalmente cargada, ¿ya? Eso significa que la capacidad de retención de la batería está buena, porque la batería es una batería prácticamente nueva, con poco uso, así que está buena por el momento. Les quiero mostrar el regulador rectificador. Como yo les contaba, las bobinas, chiquillos, generan una corriente alterna, y la motocicleta trabaja con corriente continua, por lo tanto necesita de un puente de diodos para rectificar la corriente, para que el positivo se vaya por un lado y el negativo se vaya por otro lado y quede como rectificada corriente continua. El rectificador regulador está escondidito acá y quiero mostrárselo. No sé si lo alcanzan a ver, chiquillos. Este conector blanco, y arriba tiene un disipador de temperatura, igual que las aletas del motor. Ya dentro de ese elemento hay un puente rectificador de diodos para poder rectificar la corriente que entra de alterna a continua, y también tiene un regulador de tensión, ya para que el voltaje no se dispare, porque se puede disparar el voltaje y puede estropear algunos elementos internos del motor, como son por ejemplo los sensores, que trabajan la mayoría a 5 volts, y algunos que son con precalentador y cosas así, como son los de oxígeno, los lambda, trabajan con 12 volts, así que tener cuidado igual en ese sentido. Los adaptadores trabajan con 12, así que si el elemento genera mayor cantidad de electricidad, puede quemarlo fácilmente. Ya 14.5, 14.3, 14.2, 13.6 está correcto, es un buen voltaje de carga. Si es menos que eso, ya hay un problema y hay que entrar a revisar. Si es más que eso, también hay un problema y hay que entrar a revisar, ¿ya? En ningún caso es bueno en ninguno de los dos términos, solamente es bueno cuando está cargando entre 13.6 a 14.5. Ya esos parámetros son relativamente buenos y tienen una buena carga, no te va a quedar botado en medio de la carretera porque se quedó sin batería la motocicleta. Chiquillos, espero les haya gustado el video del día de hoy, netamente educativo, ilustrativo, para que ustedes, si tienen alguna panita por ahí, la puedan resolver. Recuerden, si el si el magneto con su cuerpo de bobina está en falla, no va a cargar la motocicleta. Si carga mucho, puede quemar algún componente. Recuerden también que si tienen dudas de que esto esté cargando o no, si no tienen el tester, pueden desenchufarle el borne positivo, ¿ya?
se lo desenchufamos acá al conector y debería mantenerse la moto funcionando. Si no se mantiene funcionando es porque la bobina o el regulador está malo. Voy a armar la moto ahora y los dejo, chiquillos, para poder seguir continuando en la bellita acá. Que estén muy bien, un abrazo grande, nos estaremos viendo pronto en un nuevo capítulo del Motero Power. Un saludo grande a todos los chiquillos que comentan los videos, se suscriben. Nada, que estén muy bien.